Buenas tardes. Retomamos las jornadas, el segundo día de las jornadas, y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, Diego Golombe, que estamos muy contentos de verlo. Recién lo vimos conectado. Muchas gracias, Diego Golombe, por estar aquí presente, por aceptarnos, por aceptar esta invitación, aunque sea nuestra jornada tan en un lugar tan remoto, muy lejano, pero vos nos aceptaste, así que estamos muy satisfechos y muy contentos y muy orgullosos de que estés aquí con nosotros. Está aquí también nuestro decano, Alberto Tolosa, para darte la bienvenida y para saludarte. Bueno, muchas gracias, doctora Andreata, pero la verdad que ya llegando al cúlmine de estas intensas jornadas y contar con la presencia de Diego, que nosotros le nombramos como Diego porque es como que te conocemos más de lo que en realidad te conocemos, pero bueno, mucha gente te conoce y eso hace que realmente nos llene de orgullo para una institución que está caminando sus primeros 50 años en el medio del mapamundi Argentina, impartiendo conocimiento, del conocimiento duro, la ingeniería y allegada a la industria. Ojalá puedas captar la sensación de lo que representás para nosotros y todos los asistentes y todos los disertantes que estuvieron a lo largo de estas dos jornadas, haciendo conocer lo que de alguna manera ayuda a despertar las vocaciones de lo que nosotros denominamos carreras duras. Tal vez te lleves muchas sensaciones, pero yo te cuento una que en un congreso de ingenieros profesionales, de un colegio de ingenieros, de una carrera ingeniería civil, de una carrera muy clásica en nuestro país y en la universidad pública, hablaban sobre la necesidad de que haya más estudiantes que se dediquen a la ingeniería. Y entonces yo les propuse que algo que no lo llevé a la práctica, que es hacerle levantar las manos a todos esos ingenieros para ver cuántos de sus hijos habían elegido esta carrera. Y la verdad es que me dijeron gracias por no hacernos levantar la mano. Entonces, realmente como educadores, como iniciadores en la educación superior y fundamentalmente en las carreras de las ingenierías, aquí tenemos 4 ingenierías, 5 con la ingeniería industrial y una licenciatura en administración rural que está muy vinculada al entorno socioproductivo que tenemos en esta región. Realmente el abanico de oferta en la parte académica universitaria no tenemos las más elegidas, así que toda esta tarea que se lleva adelante desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, siempre tiene como destino poder fortalecer la vocación de esos jóvenes que son cuestionadores, que buscan la vocación en las ferias de ciencia y que tan importante hacen el trabajo ustedes como divulgadores, como difusores, como científicos, trayendo lo complejo a lo práctico y es un trabajo de nunca acabar y que valoramos mucho desde nuestra expertise. Así que muchísimas gracias, doctora Andreata, a todo el equipo que estuvo trabajando y por supuesto no han venido a escucharme a mí, solamente el saludo, felicitarlos y dejarlos para que puedan disfrutar este evento que realmente lo estuvimos esperando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias Alfonsina. Hola UTN Regional San Francisco. Yo soy bastante fan de la UTN porque es como un hormiguero, ¿no?
Es un hormiguero en el sentido de que tiene un montón de canales que van por todos lados y bueno, es la universidad nacional por excelencia, ¿no? Está en todos lados, es la única que realmente está en todos lados, formando ingenieras, ingenieros y otros, sobre todo en el rubro de la tecnología. Así que está buenísimo y claramente es lo que necesitamos. Pero no solamente necesitamos hacer ciencia, hacer tecnología, necesitamos también contarla. ¿Sí? Y de eso es lo que les voy a hablar hoy, de cómo contar la ciencia. Igual, la verdad que es una ventaja poder estar viéndonos por camarita, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, ¿hace cuánto nos venimos ya conociendo de la cintura para arriba, ¿no? Ya nos olvidamos que la gente tiene piernas, ¿se acuerdan? Ya ni queremos saber el color del pijama, esas cosas, no, que nadie se pare, no se preocupen. Es muy loco este mundo del Zoom, ¿vieron? Estás dando clase por Zoom o estás haciendo un seminario o lo que fuera, y siempre hay alguno que se vuelve medio espiritista. Alguno en algún momento dice, dame una señal. Si estás ahí, mueve la copa. Si se ve el PowerPoint, hace una cosa. Es muy loco. Por momentos te volvés ventríloco. Estás en el Zoom, ¿viste? Y tenés que, no, boludo, estoy en Zoom. No, pasa por abajo. No. Es un mundo muy extraño. Esperamos que quede algo bueno, pero que en algún momento volvamos a tener piernas y me parece que estamos un poco en ese camino. Pero yo les decía que vamos a hablar no de hacer ciencia, yo no les voy a contar de mi ciencia profesional, yo dirijo un laboratorio, soy investigador de CONICET, sino un poco de contar esa ciencia. Y para eso vamos a compartir pantalla y ahora Aprovecho, viene, obviamente, aprovecho, Diego, para dale. introducir, para presentarte, si no te Ah, dale, molesta. sí, como quieras. Bien, el doctor Diego Golombek es doctor en Ciencias Biológicas y divulgador científico argentino, es profesor titular regular de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador superior de CONICET y director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Realiza actividades de divulgación, gracias a las cuales se ha convertido en uno de los científicos más conocidos del país. Entre ellas se destaca su participación en el programa Científicos Industria Argentina y la edición de la colección de libros Ciencia que Ladra, siendo el libro más vendido en Argentina. También fue asesor científico del programa de Discovery Channel, La Fábrica. Además fue conductor del programa Proyecto G en el canal Encuentro de Argentina. Ha ganado el premio CONEX 2007 y en el 2017 el CONEX de Platino. Así que cuando quiera, te escuchamos, Diego, muy contento Muchas de gracias, escucharte. Alfonsina, también por la presentación. Y les decía que vamos a hablar no de hacer ciencia, sino de contar ciencia, pero con un pequeño truco, pensando que contar la ciencia es parte de hacerla. Y ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Definamos un poquitito esto de qué es contar la ciencia. Hay una persona que contó mucha ciencia en Argentina, un personaje bastante polémico, falleció hace unos años, yo trabajé mucho con él, así que lo conozco, muy cascarrabias. Era este señor, Leonardo Moledo, por ahí lo conocieron si leían el suplemento de ciencia del diario Página 12, y Moledo solía decir, la divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios. Un poco parafraseando el arte de la guerra, ¿no? O sea, parece una broma, ¿no? Pero es muy serio esto que está diciendo. Quiere decir que contar la ciencia, divulgar la ciencia, es parte de hacer ciencia. No es algo que queda en otro lado. Y esto es muy fuerte. Y ahora vamos a destacarlo un poquito, pero hay una palabra en esta definición que vale la pena detenerse, ¿sí? Que claramente es la palabra ciencia. ¿De qué ciencia estamos hablando? Y acá déjenme citar a otra persona, en este caso un científico argentino, es médico, se dedica a la ciencia, fue discípulo de USAID, hace muchos años que vive en México, que es el doctor Marcelino Cereijido, Pirincho Cereijido, que nos enseñó un poco, y ahí lo tienen a Pirincho, a diferenciar entre la ciencia y la investigación. ¿Sí? Según Pirincho, no es lo mismo hablar de ciencia que hablar de investigación. Para Cereijido, la investigación es la ciencia profesional. Lo que yo hago en mi laboratorio, lo que muchos de ustedes hacen seguramente, profesionalmente, yo me dedico a eso, ¿sí? La ciencia es otra cosa. La ciencia es una forma de mirar el mundo, una forma experimental, con método, una forma sin principio de autoridad, sin mitos, sin milagros. Y esa forma de mirar el mundo no es solo de los científicos, solo de los investigadores, es de todos y de todas. Y ahí es donde está esa diferencia. Y es más, Cereijido dice una cosa más. Él dice, fíjate que en América Latina tenemos excelente investigación, ¿sí? La verdad que tenemos investigadores e investigadoras
tremendos, ¿sí? Que ganan premios, publican las mejores revistas. Sin embargo, en Latinoamérica, en general, no tenemos ciencia. No usamos a la ciencia para nuestra vida cotidiana, no usamos a la ciencia para resolver nuestros problemas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de contar? ¿Hablamos de contar ciencia o de contar investigación? Contar investigación, todos lo conocemos, ¿no? Es contar las noticias de la ciencia. Básicamente, ¿sí? Cuando decimos contar la ciencia, empiezan a aparecer problemas. Hay un señor que hace ya más de 50 años dijo, y hay algo difícil con contar la ciencia, ¿no? Que la ciencia está en otro lado. Para la mayoría de la gente, la ciencia es muy lejana. Y definió este señor Charles Snow, ¿sí? Que era físico, pero después se dedicó un poco a escribir, más que nada, ensayos y ficción. Contaba que la humanidad se las ha ingeniado para crear dos culturas. Una cultura humanística y una cultura científica. Y no se hablan, ¿sí? Como que hay pica entre las dos. Un poco exagerados, ¿no? Si él decía, por ejemplo, que alguien de la cultura científica puede disfrutar de la poesía, puede disfrutar de los sonetos de Shakespeare, pero alguien que viene de la cultura humanística no puede disfrutar de el segundo principio de la termodinámica. Como que hay esa bronca. Y uno puede decir, che, pará, qué exagerado, nada, pará. ¿Es exagerado? ¿No hay un poco de esto? A ver, vamos a buscar la ciencia en la cultura popular. ¿Qué dicen escritores, músicos, escritoras? Por ejemplo, ¿qué dice este señor? ¿Sí? Federico García Lorca. ¿Sí? Hablaba de dos bandos, esto es de la obra de teatro Bodas de Sangre, como si la ciencia estuviera de un lado y el resto del mundo del otro. Fíjense lo que dice este joven de ahí del dibujito. ¿Quién es este joven? Es mi borracho favorito, ¿sí? Que es Edgar Allan Poe, por supuesto, gran escritor, que de joven, sobre todo, odiaba la ciencia. Entre otras cosas porque el único libro que se vendió de Poe mientras él estaba vivo es un libro de ciencia, es un libro de moluscos. ¿Sí? Y escribió un poema de joven que dice una cantidad de porquerías sobre la ciencia. Por ejemplo, que, hija del tiempo, alteras todas las cosas con tus escrutadores ojos, devoras el corazón del poeta. ¿Cómo debería el poeta amarte, ciencia, si no lo dejas en su vagar buscar un tesoro en los enjollados cielos? O sea, la ciencia que viene para arruinarte la experiencia, ¿no? Y un poco más cerca, hace unos ya 5 o 6 discos, Fito Páez sacó un disco que se llamaba Confía. No es muy bueno, ¿sí? Pero hay una frase, a mí me gusta mucho, ese disco en particular no me gusta, pero el Fito me gusta mucho. Hay una frase en ese disco que es claramente las dos culturas, fíjense. Pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción. Pareces una estudiante de ciencias que viene a romper las bolas. Así que uno quiere tirarse en el pasto a mirar las estrellas y viene el plomo de un astrónomo a hablar de las elipses y las supernovas. No, pará, déjame disfrutar. ¿Cómo si entender algo científicamente le quitara magia, le quitara belleza al mundo? Nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Nosotros sabemos que entender es profundamente bello, profundamente mágico, pero no lo sabemos contar, no lo sabemos contagiar, y de eso se trata contar la ciencia. Y si hay esa brecha entre ciencia y tecnología, entre ciencia y el resto del mundo, perdón, ¿cómo será la brecha entre tecnología y el resto del mundo? Y se lo sabrán ustedes de la UTN, ¿verdad? Y acá de nuevo, permítanme ir a una cita literaria de un gran escritor, por ahí lo conocen, Arthur Clarke, ¿sí? El que escribió 2001, que después hizo la película tan famosa. Fíjense lo que decía Clarke de la tecnología. La tecnología avanzada es indistinguible de la magia. ¡Chan! ¿Y no es un poco así? ¿Por qué yo estoy hablando acá en Buenos Aires a una pantalla y pasando dibujitos y ustedes lo están viendo en San Francisco? Que hay un montón de japoneses en la ruta que dicen, pasala, la siguiente, grita, y ahí uno está escondido en la computadora de ustedes, ¿sí? Y dice, vamos, no sabemos, es magia, ¿no? Bueno, no está bueno. Uno nunca va a entender el detalle de la tecnología o de la ciencia, pero al menos saber las preguntas, la verdad que hay que saberlo. Y no hay culpables en esto, no hay responsables de esto, claro que sí. Pero vamos a hacer una prueba más de esta grieta entre las dos culturas. Vamos a hacer un experimento, que les pido a todos y todas que lo hagan. Es un experimento que se hace mucho tiempo, en general se hace en jardines de infantes, pero vale con cualquier edad.
Les voy a pedir que imaginen a alguien que haga ciencia. En Jardín de Infantes se pide que dibujen a alguien que haga ciencia. En inglés se llama the Draw a Scientist Test. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Tienen en la cabeza a alguien que haga ciencia? Ahora déjenme adivinar. La gran mayoría de ustedes está pensando en un hombre con guardapolvo, con anteojos, somos todos miopes obviamente, con moscas en la cabeza, somos todos muy roñosos, con un sándwich en el bolsillo, pues no sabe cuándo va a comer, y abre la boca y salen fórmulas, ¿no? O sea, están pensando en el científico loco de Hollywood, dominaremos el mundo, Están pensando claramente en gente rara, ¿sí? Bueno, este es un poco el arquetipo que hay de ciencia en la población, y si les cambiara el experimento y les pidiera que imaginaran a 3 científicas con A, chan, 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 tachen a Marie Curie, los cagué. No hay. Este es muy fuerte, este imaginario del científico, hombre con guardapolvo, etc. Hay algo de 2 culturas, ¿verdad? Y si vamos a la calle y le preguntamos a la gente qué piensa de la ciencia, se ven las 2 culturas. En Argentina se hacen encuestas de percepción pública de la ciencia. Este es un análisis bastante reciente de la encuesta de 2015, sí, acuérdense de la situación política en 2015 también, y la gente estaba razonablemente optimista con respecto a la ciencia. La gente pensaba que la ciencia se financia con el Estado, y en Argentina la verdad que tiene bastante razón, pero si vos le preguntabas a la gente, ahora nombrame una institución de ciencia y tecnología, una. Fíjense el resultado. En celeste, a lo largo de los años, la proporción de gente que no es capaz de nombrar una sola institución de ciencia y tecnología, entre el 60 y el 70% del público, no es capaz de nombrar una institución, no es capaz de decir la UTN, no es capaz de decir el CONICET, no es capaz de decir el INTA, el INTI, la CONEA. Bueno, algo estamos haciendo mal, ¿no? Si no estamos contando la ciencia que se hace en nuestras instituciones. Y podríamos pensar, ¿será esto porque nuestros pibes ya vienen mal? Nuestros pibes y pibas ya vienen un poco mal de fábrica y no les gusta esto de la ciencia. Bueno, hay encuestas, también hay experimentos hechos con esto. Por ejemplo, un experimento mundial que hizo un señor inglés, se llama Jonathan Osborne, que le preguntó en muchos países del mundo a pibes y pibas de la primaria, en este caso, si te gusta más la ciencia que otras materias. Y fíjense cuál es el resultado. Acá que tenemos una serie de países y acá una escala que cuanto más hacia la derecha estás, te gusta más la ciencia con respecto a otras disciplinas. A ver, cierren un poquitito los ojos, ¿sí? Entrecierren ahí los ojos. Claramente acá hay 2 componentes, ¿no? Uno que está más a la derecha, uno que está más a la izquierda. ¿Y cuáles son esos componentes? A ver, si uno tuviera de pensar, el que está más a la derecha deben ser los más industrializados. Y no. Fíjense, los que están más a la derecha tienden a ser países africanos que están en vías de desarrollo o subdesarrollados. En cambio, los que están más a la izquierda son países más industrializados, al revés de lo que uno hubiera pensado. ¿Qué más tenemos en este gráfico? Pelotitas rojas y pelotitas azules. Las rojas son mujeres, las azules son varones. Es obvio, ¿no? Ahí tenemos a las pelotitas rojas siempre más a la izquierda. Parece ser que a las mujeres les gusta menos la ciencia. No. Esto depende de cómo formules la pregunta. Si la pregunta es esta, si te gusta más la ciencia que otras disciplinas, bueno, el resultado es así. El resultado es que las mujeres están más a la izquierda. Pero si afinás la pregunta, si preguntas si te gusta más la ciencia que explote, que huela feo, ahí los varones dan mucho más a la derecha. Pero si preguntas cosas que tengan que ver con imaginar, con hacer hipótesis, con hacer preguntas en la naturaleza, las mujeres les gusta más que los hombres. Así que hay lugar para todos y todas en la ciencia. Lo que pasa es que hay que saber qué preguntas nos formulamos, ¿sí? Y básicamente uno podría hacer la pregunta desde otro lado, ¿verdad? Preguntar a científicos y científicas profesionales, ¿a qué edad decidiste hacer ciencia y tecnología? Ustedes, la mayoría estudiantes, posiblemente universitarios. ¿Cuándo decidieron que la cosa iba hacia ese lado, hacia la ciencia, la ingeniería, la tecnología? Piensen un cachito. Fíjense el resultado. Una encuesta mundial también dio que la mayoría de los científicos y científicas profesionales decidieron ser científicos hacia los 12, 14 años de edad. O sea, final de la primaria, comienzos de la secundaria. ¿Hacemos algo por la ciencia en esa época? Poco. Gran parte de la ciencia
Gran parte de la difusión de la ciencia la hacemos para chicos y chicas muy chiquitos, ¿sí? Que es una cosa bien lúdica, bien de juego, y una buena parte la hacemos hacia el final de la escuela secundaria, donde se supone que vos fomentás una vocación. En esa etapa, final de la primaria y comienzo del secundario, es poco lo que hacemos. Tal vez tengamos que pensarlo un cachito más, ¿no? Tal vez la UTN, Regional San Francisco o cualquier otra, debe ir a buscar un poco más temprano a esos futuros ingenieros e ingenieras que hablaba el decano, que no faltan tanto, ¿verdad? ¿Hay responsables de esto? Claro que sí, científicos y científicas, sí, espérenme. Nosotros somos muy responsables de esto. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta grieta de ciencia al resto del mundo? Un montón de cosas. Por ejemplo, contar lo que hacemos. Considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas, ¿sí? Pero no lo es. ¿Por qué? La mayoría de científicos contamos la ciencia, pero no como parte de nuestro trabajo, en nuestro tiempo libre, si nos llaman periodista o lo que fuera. La propuesta es que no sea así, que contar la ciencia sea parte de hacerla. ¿Por qué no lo hacemos? Por un montón de razones. Porque no estamos preparados, porque no tenemos tiempo, porque no nos evalúan para hacerlo. Ustedes que están estudiando ingenierías o algo y ponerle que después vas a ser investigador, vas a tener una beca, vas a ser investigadora, vas a tener que llenar informes de lo que hiciste. Y no tenés mucho lugar en ese informe para contar las actividades de divulgación, de contar la ciencia. Bueno, esto tendría que cambiar un poquito. ¿Qué más podríamos hacer? Participar de la eterna lucha del bien contra el mal, o sea, la ciencia contra el periodismo. Ya no nos queremos científicos y periodistas, ¿no? Para el científico, el periodista es alguien que tergiversa lo que uno dice, y para el periodista, el científico es aquel que habla y sale el ladrillo, ¿no? Habla y toma. Bueno, eso está cambiando mucho. Tenemos periodistas científicos profesionales, tenemos investigadores e investigadoras jóvenes que entienden que hay que colaborar con los medios de comunicación. Tenemos que ir a la comunidad, tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir al club de barrio, tenemos que ir al bar a hablar con los amigotes sobre qué hacemos en ciencia. Y por supuesto, sí, si nos invitan a las jornadas de la UTN Regional San Francisco, tenemos que aceptar y venir acá a contar sobre qué es hablar sobre la ciencia. Volvamos a esto, ¿sí? a la frase de Moledo de que la divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios, que es un poco la tesis. Hacer ciencia implica contarla. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de contar la ciencia? ¿Cómo lo definimos? Imagínate que sos un contador o una contadora de ciencias y vas a tener que llenar un formulario y te ponen profesión. ¿Qué pones en profesión? A ver, si vos contás noticias de la ciencia, es más fácil, ¿no? Sos periodista, haces periodismo científico, que es contar noticias de la ciencia. Y en particular, habrán notado que las noticias científicas suelen empezar diciendo un grupo de científicos. ¿Vieron? Empiezan diciendo un grupo de científicos de la Universidad de y algo 11H, Chicago, Massachusetts, Michigan, comen chingones. Es raro, ¿no? El periodismo científico. Bueno, es una forma de contarlo, pero no alcanza. ¿Sí? Si así hacemos ciencia, difícilmente seamos periodistas, porque son dos profesiones pesadas, de mucho tiempo de dedicación. Puede ser que contemos historias de la ciencia. ¿Y eso cómo se llama? En Argentina se suele llamar divulgación o popularización de la ciencia. ¿Qué quiere decir divulgación o popularización? A ver, divulgo, le cuento al vulgo, al popularizo, le cuento al popolo, al pueblo, a la gilada, a los que no saben. Eso quiere decir que hay alguien que sabe y hay alguien que no sabe. Y las metáforas que usamos no son de bajar información, de traducir información. No es muy sano eso, ¿no? Tal vez sea mejor hablar de comunicación pública de la ciencia. ¿De dónde viene comunicación? Del latín, comunicare, poner en común. No hay alguien que sabe más y alguien que sabe menos. La gente sabe cosas distintas y las comparten, las comunican. Pero estas tres palabrejas, divulgación, popularización, comunicación, implican que algo se cuente desde donde se hace el conocimiento a donde se recibe. Divulgo, popularizo, comunico, le paso la información. En inglés es exactamente al revés. Las palabras que se usan para esto son las de comprensión pública de la ciencia. Invierten la ecuación. No me pongo en el lugar donde sale la información, en el lugar donde se recibe la información. Por eso es comprensión pública de la ciencia. Public understanding of science.
No pretendo que salgan hablando distinto de esta charla, pero sí que los que trabajan en esto se preocupan mucho por cómo se llama esto de lo cual estamos hablando. Y al menos puertas adentro vale la pena pensarlo un cachito. Pero hay algo claramente que hace más difícil comunicar, contagiar, compartir la ciencia. Permítanme arriesgar algunas hipótesis de por qué es tan difícil esto. Primera hipótesis. La ciencia es difícil de comunicar, de poner en común, porque cambia todo el tiempo. Ahora en la pandemia lo vimos, ¿verdad? Salía una científica, una viróloga, una inmunóloga a decir algo, lo que sabíamos sobre el virus, y a los 3 meses te decía, bueno, ahora aprendimos más, ahora sabemos más, y te tengo que cambiar un poquito la historia. ¿Sí? Ahora cambió lo que te había dicho antes, y la gente no lo cree, ¿no? Pero me dijiste una cosa, no me decís otra. Bueno, este es un ejemplo biológico, dice apoptosis ahí. Apoptosis es una palabra difícil de la biología, que es cuando una célula se suicida, se manda a mudar, dice adiós cuerpo cruel y se raja. Y este gráfico te muestra los papers científicos que mencionan la palabra apoptosis a lo largo del tiempo. Ninguno, ¿cuántos? Un montonazo. Imagínense que nosotros contábamos una biografía no autorizada de la célula en 1990. Contábamos una historia, y ahora la contábamos en 1995, contábamos otra historia muy difícil, y la gente no nos creía. Eso hace difícil compartir la ciencia. Segunda hipótesis, la ciencia es difícil de comunicar porque es difícil y se acabó. Nuevamente un ejemplo de biología. Hay una rama de la biología que se llama biología de sistemas. Se refiere a estudiar muchas cosas juntas. No estudio 20 neuronas, estudio 800.000 neuronas. No estudio 40 genes, estudio 20.000 genes. Les muestro una definición de la biología de sistemas. La biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel de sistemas de los sistemas biológicos. Lo que claramente parece haber sido dicha por este señor nuevamente. Sin embargo, esta es una definición del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la meca de la ciencia, y es una porquería. No sirve para nada esa definición, no se entiende nada, pero como suena difícil, nos gusta. Tercera hipótesis, un concepto epistemológico que es muy difícil de contagiar y comunicar, es el concepto de falsabilidad, que inventó ese señor que está ahí abajo, Karl Popper, ¿no? Imagínense que ahora salen ahí en San Francisco, miran por la ventana, salen a la calle y ven un cisne blanco. Y a la otra cuadra 2 cisnes blancos, y otro, y otro, y otro. Nuestro cerebro está construido para decir todos los cisnes son blancos. Sin embargo, las ciencias naturales todo el tiempo tienen que estar buscando un cisne negro. Tienen que estar yendo en contra de lo que estamos viendo. Eso es lo que se denomina falsabilidad, ¿sí? Y es difícil de compartir. Por eso también nos cuesta contar la ciencia. Hablábamos hace un rato de que la ciencia que le llega a la gente es la ciencia de las noticias, un grupo de científicos, ¿sí? Resulta que en los laboratorios no tenemos noticias, no inventamos nada de un día para otro, tenemos historias, historias muy largas, historias que tal vez tardan generaciones en hacerse, ¿no? Imagínense, y acá ustedes no van a saber de qué estoy hablando, porque les voy a contar de un ciclo de películas maravilloso que había en mi infancia, se llamaba Sábados de Superacción, peliculones. Y una de las películas que pasaba mucho era El regreso del monstruo de 2 cabezas, maravillosa. Donde había un científico loco que se estaba por morir y decía, no me voy a morir nada, los voy a cagar, voy a hacer que trasplanten mi cerebro, mi cabeza a otro cuerpo y voy a seguir haciendo maldades. Efectivamente lo hace con 2 problemas. Primer problema, encuentra un preso condenado a muerte que está dispuesto a ceder su cuerpo a la ciencia, pero resulta que el preso es negro, y este científico era recontra racista. Segundo problema, los cirujanos, en lugar de sacar la cabeza del preso y ponerla al científico, dejan la del preso y ponen al científico al costado, en el hombro. Entonces el tipo se despierta de la operación y primero dice, lo logré, seguiré haciendo maldades. Mira para el otro lado y dice, maldito negro. Maravillosa, muy edificante la película. Imagínense que esto realmente ocurriera. ¿No aparecería el otro día una noticia que dijera, un grupo de científicos crea un monstruo de 2 cabezas? Cuando en realidad hay una historia ahí. Una historia de cómo se hace esto. A ver, ¿cómo se juntan nervios? ¿Cómo se juntan vasos sanguíneos? ¿Realmente se trasplanta un cerebro o le estoy trasplantando un cuerpo a ese cerebro? Eso queda fuera de las noticias.
porque son historias que no nos centran, y eso hace difícil contagiar la ciencia. Al mismo tiempo, la ciencia que contamos parece que hubiera ocurrido hoy o ayer, y la ciencia hay que contarla siempre con una perspectiva histórica. Acá yo uso mucho a mi amigo Asterix, ¿sí? Que conózcanlo si no lo conocen. He notado que los y las jóvenes en Argentina cada vez leen menos Asterix, así nos va. En cada capítulo de Asterix hay alguna herramienta de ciencia. Hay que meterse en la cabeza de la gente que hizo ciencia en su momento. Meterse en la cabeza de un Lavoisier, de un Darwin, de un Newton, de una Marie Curie, para entender en ese momento cómo era hacer ciencia. Si no, no estamos compartiendo la forma de pensar la ciencia. Y la última hipótesis es que la ciencia que contamos parece no tener nada que ver con nuestra vida cotidiana. Yo te cuento un experimento y vos me decís, ¿y a mí qué? Bueno, van a ver que no es tan así. Que la ciencia siempre tiene que ver con la vida cotidiana. Experimento. Les pongo esta foto. O bien hago... ¿Y qué van a estar haciendo todos y todas ustedes en San Francisco en los próximos minutos? Y nadie se va a ofender, no se preocupen. Van a estar bostezando, ¿verdad? Epa, no hay ciencia ahí, no hay preguntas. No hay preguntas científicas, como qué es el bostezo, para qué sirve, por qué es tan contagioso. Se podría escribir la palabra bostezo acá y ustedes se contagiarían. Bueno, ahí hay mucha ciencia. De hecho, hay una sociedad científica internacional para el estudio del bostezo. Toma. Y hace congresos. El último fue antes de la pandemia, hace unos 3 años fue en París, fue un plomo, obvio. Pero los tipos llegaron a la conclusión de por qué es contagioso el bostezo. ¿Saben por qué? La respuesta es muy sencilla. 2 palabras. ¿Por qué es contagioso el científico de acuerdo a la sociedad de bostezología? Ni idea. Toma, para. Algo tan obvio, tan pavo como el bostezo, los científicos no saben de qué se trata. No. Nos convierte a todos en bostezólogos. Todos podemos estudiar científicamente el bostezo, ver qué pasa a la mañana, a la tarde, a la noche, en mujeres, en hombres, en niños. Y eso es hacer ciencia. Pero también podemos recorrer nuestra casa buscando ciencia. Ir a la cocina. La cocina es un laboratorio de química, de física, de biología. Por supuesto que sí. Cada vez que te haces un té y le echas un chorrito de jugo de limón, estás haciendo un experimento. Eso que vos viste en ecuaciones en el pizarrón cuando te enseñaron pH, lo ves frente a tus ojos. El limón cambia el pH del té y algo en el té reacciona y se pone más clarito. O te haces unas tostadas. ¿Qué le pasa a las tostadas? Se calientan, sí, le estás transmitiendo calor, obvio, conducción, radiación. Se ponen crocantes, obvio, porque después se deshidratan, cambian de color. No es obvio. Que las tostadas o un bife cambien de color responde a una reacción química muy compleja, se llama reacción de Maillard, y hasta hay congresos de la reacción de Maillard, ¿sí? Bueno, y eso pasa frente a nuestros ojos. Y sigamos recorriendo. Podríamos buscar la ciencia en el baño también, ¿no? Y les pregunto a todos y todas ustedes, ¿cuántos de ustedes cantan cuando se bañan? A ver, reformulo la pregunta. ¿Cuántos de ustedes se bañan? Bien, a ver, asumiendo que se bañan, ¿sí? los estudiantes de la UTN Regional San Francisco, ¿sí? Una práctica muy recomendada por la ciencia, por otro lado, ¿les gustaría cantar? ¿Alguna vez cantaron? ¿Escucharon a alguien que cantara? Sí, obviamente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la gente canta en el baño? Algo de ciencia debe haber ahí, ¿no? En el baño, todos somos Gardel, todos somos María Calas, ¿sí? Algo hace que suene bien en el baño y eso lo tienen que estudiar ustedes, ingenieros, ingenieras. Algo pasará con los materiales del baño, en donde el sonido rebota. Algo pasará con la dimensión del baño, con la humedad, y hace que suene bien. Pregunta científica. Sigamos recorriendo la casa y podemos ir al dormitorio. Hay algo que ocurre todas las noches en el dormitorio, es eminentemente científico. Y dije todas las noches, así que no, mentira, no es eso, no les creo, ¿sí? No. Por otro lado, ¿qué es lo que sí pasa todas las noches en el dormitorio? Dormimos. Y dormir es una enorme pregunta científica, cuya respuesta, ¿saben cuál es? ¿Por qué dormimos? La misma respuesta a por qué el bostezo es contagioso. Ni idea. No sabemos por qué dormimos. No es solo para descansar, sino
Un día que haces mucho más ejercicio físico, tendrías que dormir más. Y un día que no haces nada, tendrías que dormir menos. Y no ocurre. Pero sabemos que es necesario. Bueno, yo trabajo en eso, justamente. Y es una pregunta de algo que nos pasa a todos y a todas. Y también podríamos escuchar preguntas científicas en la música, ¿no? Experimento. Imaginen una melodía. Tengan en la cabeza una melodía sin letra, solo la melodía. ¿Ya está? Ahora permítanme hacerles una pregunta. ¿Esa melodía es triste o es alegre? ¿Qué onda? Pregúntenselo ustedes. Algunos van a decir triste, alegre, melancólico, lo que fuera. ¿Saben qué? Minga, no es nada. No es ni triste ni alegre. Es una sucesión de notas y de silencios. La alegría y la tristeza se las pone el cerebro. Y eso también se estudia científicamente. O bien buscar la ciencia en el cuerpo, como este maravilloso paper, que se llama El crecimiento de las uñas, 35 años de observación. Tomá. ¿Y qué hizo este doctor Bean durante 35 años de su vida? Ajá. Midió cómo crecían las uñas y fíjense cómo lo hizo. Trazó una rayita en la base de la uña y esperó que esa rayita llegara a la punta del dedo. ¿Qué tenemos? Distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo es velocidad, ¿verdad? Qué pavada, ¿no? Con mis impuestos. ¿Es una pavada? A ver, ¿vos podés medir la velocidad de crecimiento de una parte del cuerpo? ¿Podés medir la velocidad de crecimiento de los músculos? No. ¿De los huesos? No. ¿Del pelo? No, hace mucho. Pero de las uñas, sí. Y puedes hacer un montón de preguntas, mano izquierda, mano derecha, pies y manos. ¿Qué pasa si tenés fiebre? Y haces ciencia. ¿Sí? Más o menos crece 0,1 milímetros por día, si no pueden dormir por esto. Hay ciencia que tiene todo que ver con nuestra vida cotidiana. Sin embargo, no lo contamos de esa manera. ¿Sí? Contar la ciencia es contar historias. Pero a veces vamos hacia el mundo como si tuviéramos la gran verdad. Como dice este señor, Pierre Fayard, un docente de periodismo científico, que cuenta de cuando Napoleón quiso invadir Rusia, sabía que tenía que crear un ejército formidable, enorme, llegar a Rusia y ganar muy rápido esa batalla. Hizo eso, generó el mayor ejército que había en la época, cruzó las fronteras y del otro lado no había nadie, no estaban los rusos, no eran ninguno giles los rusos. Lo mantuvieron un poco así con una guerra de guerrillas y cuando llegó el invierno, que los franceses se congelaron, lo pasaron por arriba. Fayard dice que los que contamos la ciencia hacemos lo mismo que Napoleón. Vamos con el ejército más extraordinario de la historia, la ciencia, y vamos a conquistar el mundo. Del otro lado no hay nadie. Nadie quiere ser conquistado, evangelizado, iluminado. Necesitamos otras estrategias para contar la ciencia, no ir con la antorcha de la ciencia y decir, acá está la verdad, manga de nabos, porque nadie te va a querer escuchar. Necesitamos otro tipo de estrategias. Vamos a hablar cuáles son estas posibles estrategias. Básicamente, como diría Mahoma, ¿sí? Si la montaña no viene, nosotros tenemos que ir hacia allá. Nosotros tenemos que relacionarnos con ese mundo. Y si relacionamos con algo, vamos a la literatura, a la lengua, ¿no? Lo que relaciona en las palabras son las preposiciones y las conjunciones, ¿se acuerdan? A, ante, bajo, cabe, con, y terminaba en según, sin, so, sobre, tras. ¿Qué cuernos es so? ¿Alguien me lo puede explicar alguna vez? Uno podría poner la ciencia a un lado, el mundo de otro, y en el medio ver cómo relacionarnos. Y, por ejemplo, decidir que nos podemos relacionar con una ciencia del mundo, una ciencia en el mundo, una ciencia detrás del mundo, una ciencia y el mundo. Y acercarnos a ese mundo, ¿sí? Básicamente, expandir la ciencia hacia lugares que a la gente le interesan. Hablar de la ciencia del deporte, de la música, de la literatura, obviamente de la salud. Y con eso, ya parte del público está de tu lado. Eso es lo que a mí me gusta llamar ciencia de contrabando, para contar un poco lo maravilloso que es entender el mundo científicamente. Con todo esto les propongo entonces, volvamos a contar la ciencia. Contar la ciencia, en el fondo, es un problema de táctica y estrategia, como el arte de la guerra. Y alguien que sabe mucho de táctica y estrategia era este señor, no sé si lo conocen, un gran poeta uruguayo llamado Mario Benedetti, que escribió un poema que se llama Táctica y Estrategia, que lo podemos leer un poco pensando en contar la ciencia, ¿verdad?
¿Y qué decía Benedetti de táctica y estrategia? Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte como sos. Y sí, ¿no? Tenemos que mirar a ese mundo, aprender y querer a ese mundo para contarle la ciencia. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. ¡Epa! Acercarnos a ese mundo y construir un puente entre nosotros. Mi táctica es quedarte en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Lo que le contemos a ese mundo, que le quede, que sea significativo. ¿Y la estrategia? Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin nos necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Oh, nos encantó tu presentación. Todos ahí yo miraba a mis compañeras de ciencia y tecnología, que tenemos muchas cantantes acá. Y bueno, nos encantó. La verdad que muchas palabras de agradecimiento, hermosas conclusiones dicen aquí, de que sí, que apoyan tus cosas en el chat, están todas las cosas, que sí, que es importante bajar la ciencia, que nosotros tenemos gente de la escuela secundaria que viene acá, utiliza nuestros edificios porque están construyendo lo suyo, y es asombroso ver a los chicos de la cara de felicidad con que van a nuestros laboratorios. Así que sí, hay que ir a la ciencia desde edad temprana, hay que motivarlos a ellos. La verdad que nos encantó tu charla. No sé si tenemos algunas preguntas en el chat. Dice, bueno, bajar la ciencia, enseñarle a los chicos que ciencia hay en todos lados, que son cosas simples. Un genio, Diego, para transmitir tu pasión por la ciencia. Qué buenas reflexiones. Así es, como tecnológicos, el valor de nuestra tarea de investigación está en la transferencia y la extensión, porque ahí dijiste que deberían evaluarnos más por extensión. Cuánta razón, ojalá que las instituciones nos evalúen más las actividades de extensión y no solo los artículos científicos. Bueno, la verdad, hermoso el proyecto GEI Científicos Argentinos, siempre lo veíamos, sí. Yo era fan de Proyecto G, que vuelva. Un lujo poder escuchar al doctor Diego Gólombe. Muchas gracias, Diego. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer, por favor. No sé, no se me ocurre más que agradecerte, y la verdad que fue todo una alegría enorme haberte escrito y que nos haya respondido, y la verdad con tanta rapidez, y bueno, la verdad que no lo podemos creer que estés acá con nosotros y nos hayas dado esta presentación tan hermosa, y la verdad que, bueno, Gracias, me encantó Alfonsina, todo. por la invitación. Esperemos que pueda ser presencial la próxima vez. ¿Cómo no? Y comeremos salamines y quesos. Exactamente. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias y felicitaciones por la exposición y por todo el trabajo que estás realizando en este momento y lo que venís haciendo desde siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Para ir finalizando esta jornada de ciencia y tecnología, muchas gracias por quedarse hasta aquí, hasta el último momento de la presentación. Quiero agradecer a toda la gente que ha hecho posible todo este evento, empezando por las autoridades de la facultad, el decano de nuestra facultad, Alberto Tolosa, vicedecano Gabriel Ceruti, y todo su equipo de gestión. También quiero agradecer a las áreas, al personal no docente y todas sus secretarías del TICS y de prensa, y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Claudia, Jessica y María José. Así que bueno, muchas gracias con todo este plantel, porque han hecho un trabajo formidable y bueno, han logrado todo lo que se ha podido hacer. Fueron muchas horas de trabajo, mucha organización, mucha logística, mucho trabajo post universidad, porque sé que seguían pensando
en las tareas que había que hacer, así que la verdad que estoy muy orgullosa de todo mi equipo de trabajo y todos los que han colaborado en esto. También quiero agradecer al Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información. Aquí lo voy a mencionar porque lo hemos cansado, a Emanuel Molina, lo hemos cansado, porque él ha tenido toda la responsabilidad de brindarnos, junto con Gabriel Ceruti, de toda la presentación, todo el software que ha desarrollado la recepción de tareas. Así que bueno, muchas gracias a Emanuel Molina y Gabriel Ceruti. Gracias a ese software pudimos realizar la carga de trabajos y el ida y vuelta con los investigadores para las correcciones. Esta jornada va a tener un libro, como ya lo venimos mencionando, el libro que va a tener la editorial de la Universidad Tecnológica Nacional, se publicará en el libro AGEA, que es Acta de Eventos y Jornadas Académicas de la UTN. Así que apenas lo tengamos listo, se lo haremos llegar, se lo haremos conocer. Y por último, me queda que los certificados estarán en breve y se los daremos a conocer para que ustedes después los puedan descargar junto con la información de su documento. Nosotros les avisaremos cuando estén listos y ustedes lo descargan. Así que, bueno, no me resta más que agradecerles a ustedes por estar aquí presentes, a mis alumnos que los veo aquí, muchas gracias por estar aquí presentes. Así que, bueno, no me resta más que saludarlo y darle las gracias y, bueno, invitarlos para el año que viene, continuemos con estas ediciones de la Jornada de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Muchas gracias, Gracias. profe, por la invitación. Gracias a ustedes. Chao, Gracias, profe. Chao, gracias a ustedes.